Bueno, miren, vamos a hablar de tres órganos estrechamente relacionados con la digestión. No forman parte estructuralmente del tubo digestivo, sus tejidos son muy diferentes y en el caso específico del vaso, la verdad es que incluso podríamos más bien agruparlo como un órgano del sistema inmune. Sin embargo, por sus relaciones anatómicas, por sus relaciones vasculares y sobre todo por su origen embriológico, lo vamos a abordar en este paquete de glándulas asociadas a la función digestiva. Entonces, comenzando por el hígado, comenzando por el hígado, bueno, primero que nada, el hígado tiene dos superficies. Una superficie que contacta con el diafragma y otra superficie que contacta con las vísceras. Respectivamente se les dice superficie frénica y a la otra, que ahorita veremos en otra diapositiva, se les llama superficie visceral. Entonces, repito esto, el hígado tiene dos grandes superficies, la superficie frénica que contacta con el diafragma y la superficie que contacta con las tripas, que se llama superficie visceral. La superficie frénica se descompone en cuatro caras, respectivamente la cara superior, la cara anterior, la cara derecha y en esta imagen no se ve, pero tenemos a la cara posterior, hasta esta parte. ¿Vamos bien? Correcto. Después de esto, si nos vamos a la vista posterior, esta es una vista posterior del hígado. En esa vista posterior finalmente podemos captar a la cara posterior, ¿sale? Que por cierto esta flecha debería llegar un poquito más arriba. Denme un segundo. Ahí está, mejor. Sale pues. Hasta acá vamos bien. Entonces, la superficie frénica en términos generales podemos afirmar que es convexa, es decir, tiene una curvatura que sobresale. La superficie frénica tiene una curvatura que sobresale. En contraparte, la superficie visceral predominantemente es una curvatura pero que se hunde, podríamos decir que es cóncava. Esta tiene más cantidad de estructuras anatómicas dignas de mencionar. Miren, la superficie visceral tiene surcos y esos surcos nos van a permitir dividir al hígado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de los surcos del hígado. Ahorita no voy a mencionar a las estructuras anatómicas que están presentes aquí, me voy a limitar a hablar de los surcos, después hablaré de las estructuras anatómicas presentes por acá, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí hay una venototota, pero ahorita no voy a mencionar a la vena, sino el surco en el que se encuentra. Estos tienen unos nombres bien evidentes. Ese se llama surco de la vena cava inferior. ¿Qué habrá en el surco de la vena cava inferior? La vena cava inferior. Después del surco de la vena cava inferior, ahí tenemos un surcototote, que es la fisura umbilical. ¿Sabe? Ese surcototote se llama fisura umbilical. Algunos órganos tienen un sitio específico por el cual les llega la vascularización. Esos órganos, o ese sitio en los órganos, se tiende a llamar ilio, ¿sale? Permítanme, creo que por aquí tengo la palabra. No, mentira, no lo tengo acá. Algunos órganos tienen un sitio específico donde les tiende a llegar la vascularización. Entonces, ese sitio se llama ilio. El pulmón, por ejemplo, tiene un ilio pulmonar. El riñón tiene un ilio renal. El testículo tiene un ilio testicular. El hígado tiene un ilio hepático. Ahora, la única particularidad es que el ilio del hígado tiene nombre. El ilio del hígado tiene nombre. Se llama porta hepatis o la puerta del hígado. Y el surco donde está la porta hepatis se llama fisura portal. ¿Ok? Entonces, ese es el surco donde está el ilio hepático. ¿Vamos bien hasta acá? Fisura portal. Bueno. Y por último, aquí es muy evidente, tenemos una fosa donde se aloja la vesícula biliar. Entonces, repito, ahorita, aunque en la imagen lo que se vean son las estructuras, lo que estoy enfatizando es que en la superficie visceral del hígado tendríamos fosas, fisuras, surcos, para que se alojen estructuras. Gracias a estas, vamos a forzar un poquito la silueta de estos hundimientos anatómicos. Más o menos se forma una especie de letra H.
Digo, con imaginación, pero tenemos una especie de letra H. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a colocar ahí unas letras de referencia para que ahorita intenten responderme lo siguiente. Los nombres posibles los tienen del lado izquierdo. Ah, pues estás durmiendo. Los nombres posibles los tienen del lado izquierdo. Entonces díganme cómo le llamarían a W. Ah, ¿qué usted eso? No, por cierto, si no se han dado cuenta, el hígado más o menos estaría en esta posición, ¿sale? Entonces W es lóbulo derecho, ¿sale? El lóbulo derecho es el más grandote. Lóbulo derecho es el más grandote. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. X, ¿cuál sería? Lóbulo izquierdo. Sale, bueno. Antes de avanzar otro poco, les voy a preguntar lo siguiente. Si les digo cauda, ¿qué significa eso? Que va hacia abajo. Fíjense que caudal e ir hacia abajo es algo que sí, o sea, sí es correcto, pero la pregunta es ¿por qué le decimos caudal a lo que va hacia abajo? Y de hecho en el humano no es del todo preciso. Pues por el origen. Por ahí lo dijeron. ¿Caudal qué significa? Por la cola, exactamente. Por la cola. No, literalmente cauda significa cola. Entonces, en un animal cuadrúpedo, caudal es lo que queda más atrás. Entonces, en un animal cuadrúpedo es correcto. Pero en nosotros, para empezar, caminamos en bipedestación y además, más abajo de la cola tenemos dos pies. Entonces sería mejor en los humanos decir podal, ¿no? Bueno, independientemente de eso, como Natalia nos dijo, caudal es de cola o cauda es cola. Entonces, realmente caudal no es hacia abajo, sino es hacia atrás. Si tenemos un lóbulo en el hígado que se llama lóbulo caudado, ¿hacia dónde estaría? Hacia atrás. Bueno, les voy a contar el tip más importante cuando observamos la superficie visceral del hígado. El error o el problema más frecuente que nos encontramos es ubicar cómo está el hígado. ¿Cuál es la parte de atrás, la de adelante, la de la derecha y la de la izquierda? El problema al que se enfrentaron hace un momento de decir este lado es izquierdo no es en realidad algo tan fácil. El tip por excelencia es que en la parte posterior del hígado siempre está la vena cava inferior. En la parte posterior del hígado siempre está la vena cava inferior. Y hacia la parte anterior está la vesícula biliar. Entonces, posterior, vena cava inferior. Anterior, vesícula biliar. ¿Sale? ¿Vamos yendo hasta acá? Entonces, posterior, ¿qué es eso? Vena cava inferior. Entonces, en la pantalla, hacia este marco, ¿qué sería del hígado? Adelante, atrás, a un lado, al otro. Posterior. Este marco representaría en el hígado posterior. ¿Vamos yendo hasta acá? ¿Ven el lóbulo que está marcado con Z? ¿Cómo le llamarían? Cuadrado. Caudado. Va, caudado. ¿Y los que dicen caudado por qué? Porque está atrás. Entonces, Z es el lóbulo caudado. Y por último, Y es el lóbulo cuadrado. ¿Sale? Cuadrado. Déjenme ver aquí si tiene que aparecer algo. Ahí está. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Acuérdense, el lóbulo caudado del hígado se llama así por cola. ¿Y a dónde tienen la cola? Atrás. ¿Sale? No había otra forma de decirlo. Que por cierto, eso de que el lóbulo caudado también se llama de Spiegel, luego los estudiantes de grados más avanzados así como de es viernes y Spiegel tiene sed, pues se refieren a su hígado, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Es viernes y Spiegel tiene sed. Órale. Va. Ok. Vamos a hablar brevísimamente de la circulación fetal, porque esto nos va a llevar a entender algunas estructuras presentes en el hígado. Lo primero que tenemos que tener en mente es que de la arteria aorta sufre una bifurcación. Acá lo tengo. La arteria aorta sufre una bifurcación y como resultado de esta bifurcación nos da a las ilíacas comunes. ¿Sale? Ahí tenemos a las ilíacas comunes. Y las ilíacas comunes se bifurcan dando a las externas y a las internas. ¿Sale? Cada una de las ilíacas internas emite a estas arterias que se llaman arterias umbilicales. ¿Sale?
Eso en la etapa de vida fetal. En la etapa de vida extrauterina, pues la verdad es que las arterias umbilicales ya no son permeables. Nada más un breve tramo sigue siendo permeable, pero fuera de eso ya no son permeables. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Ahora, las arterias umbilicales, ¿a dónde se dirigen para oxigenar la sangre? A la placenta. ¿Y de la placenta cómo regresa la sangre al cuerpo humano? Pues lo hacen mediante esta venota, que es la vena umbilical. Bueno, hagan de cuenta que durante la etapa de vida fetal el hígado es el... O sea, güey, no tomo cualquier tipo de agua, yo pura sangre de placenta, ¿no? Entonces, el hígado, como que se acordaron de alguien, ¿eh? El asunto es que la vena umbilical desemboca en un solo órgano, y ese órgano es el hígado. La vena umbilical desemboca solo en un órgano, y ese órgano es el hígado. De tal manera que el hígado es el único que recibe la sangre con la oxigenación que da la placenta, que más o menos debe de andar por ahí de los 85% de saturación. Nunca llega al 100, ni al 90 siquiera. Bueno, ahora, de todas maneras sería impráctico que pasara toda la sangre por el hígado y ya después regresara al torrente sanguíneo. Entonces hay una conexión entre la vena umbilical, déjenme agarrar otro color, hay una conexión entre la vena umbilical y la vena cava inferior, y esa conexión se llama conducto venoso, ¿sale? Entonces, la conexión entre la vena umbilical y la vena cava inferior se llama conducto venoso, o también le pueden decir conducto venoso de Adancio. Entonces, sí, va a aparecer anotado. No sé si me quieren esperar a que aparezca anotado y de todas maneras lo repito o lo repito todo. La vena umbilical desemboca en la vena porta, y la vena porta le aporta sangre al hígado. ¿Sale? ¿Estamos viendo hasta acá? Sí. Que por cierto, suena raro que una vena mande sangre, pero la vena porta manda sangre. La vena porta irriga. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Bueno, ya la vena umbilical no existe en nosotros, existe un vestigio, y ese vestigio, ¿cómo se llama? Ligamento redondo del hígado, ¿sale? Y por otro lado, el conducto venoso o conducto venoso de Adancio es una rama de la vena umbilical que desemboca en la vena cava inferior. El conducto venoso también ya no es permeable en ustedes. Se oblitera transformándose en un ligamento que se llama ligamento venoso. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, todo esto fue para presentarles dos vasos, respectivamente la vena umbilical y el conducto venoso, pero esos vasos en ustedes ya no existen. Son respectivamente el ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ya sabemos qué onda, qué tenían que ver, cómo estaban organizados. Ahora, en un hígado de una persona que ya no está dentro del útero. Por cierto, haciendo una pequeña pausa, una pequeña pausota. Arterias umbilicales, vestigios de las arterias umbilicales. Ahí se llaman ligamentos umbilicales. Por otro lado, vena umbilical, ¿sale? Que ahora se llama ligamento redondo del hígado. Ligamento redondo del hígado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Digamos que aquí está la esquematización o la ilustración de cuando eran permeables, y aquí en la pared abdominal ya obliterados, convertidos en ligamentos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, ahora sí, cambiamos de perspectiva. Ok. Ahora sí vamos a hablar de qué hay en las fisuras, qué hay en los surcos, qué encontramos alojado ahí. Bueno, el más fácil, no sé por qué empecé de abajo para arriba, no sé qué onda con mi cabeza, pero bueno. Eso que estamos viendo ahí de amarillo es el ligamento redondo del hígado, antes llamado vena umbilical. Excelente, ¿sale? Entonces, ligamento redondo del hígado, antes llamado vena umbilical. La siguiente parte es el ligamento venoso. Como pueden observar, lo conecta con la vena cava inferior. Ligamento venoso, antes llamado conducto venoso de Adancio. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Chichiñón? ¿Sí? Porque yo no me estoy durmiendo. Bueno. En la fisura portal, chicos, no.
¿Qué encontramos en el surco de la vena cava inferior? La vena cava inferior, ¿sale? Ahora sí, en la fisura portal. ¿Qué encontramos en la fisura portal? Encontramos la clásica tríada portal. ¿Y la tríada portal por qué estructuras está conformada? La vena porta, la arteria hepática propia y el conducto hepático común, ¿sale? Conforme avancemos un poquito más, les explicaré que tríada portal no siempre es esto, más bien les explicaré concretamente qué es una tríada portal. Pero ahorita, concretamente aquí, ¿qué hay? Vena porta, arteria hepática propia y conducto hepático común. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, y después de esto, encontramos en la fosa de la vesícula biliar a la vesícula biliar, ¿sale? Ya. Ok. Les voy a hacer una pregunta que tiene mucho de pregunta capciosa. ¿Cuál es el principal medio de sostén? Entiéndase por sostén aquel medio que evita que precipite al fondo de la cavidad abdominal. Entonces, ¿cuál es el principal medio de sostén del estómago? El ligamento hepático. Ni sé cuál es ese, pero no. ¿El aumento menor? No. ¿El falciforme? No, tampoco. Ni el falciforme ni toca al estómago. ¿Cuál es el principal medio de sostén del estómago? ¿Qué se les ocurre? Aumento mayor. Pues comenzar está abajo y tampoco. ¿El mesenterio? Tampoco. El mesenterio de hecho le corresponde al intestino. ¿El diafragma? Medio, pero no. No, pues ya dije un diafragma y consideramos todo y no. Hagan una disección mental. Cortan el diafragma, cortan todos los ligamentos del estómago y el estómago sigue ahí, no se cae. ¿Qué lo sostiene? No, cortan las costillas y sigue ahí el estómago. ¿Qué lo sostiene? El esófago. El principal medio de sostén del estómago en realidad es el esófago. Bueno, a pesar de que hay un apartado en los libros que llaman medios de sostén del hígado, ustedes pueden cortar todos los medios de sostén del hígado y el hígado permanece en su lugar, porque lo que lo sostiene en realidad es la vena cava superior y las venas suprahepáticas, ¿sale? Entonces, aunque ahorita nos vamos a concentrar en hablar de medios que fijan y sostienen, tengan presente que el más efectivo de todos estos son las venas suprahepáticas y la vena cava inferior. Y lo mismo pasa en el estómago. El principal medio de sostén del estómago es el esófago. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Entonces, en cuanto a los medios de fijación y sostén, el ligamento redondo, déjenme ver cuál aparece primero, perdón. El ligamento falciforme, fíjense que es un meso. Es una hoja doble de peritoneo que une un órgano con la pared. Y cuando esta cosa que está acá, que es la vena umbilical, que ahora ya se obliteró y se llama ligamento redondo del hígado, cuando esta cosa fue permeable, pues esto contenía un vaso sanguíneo que le aportaba sangre al hígado. El ligamento falciforme era un meso en toda la extensión de la palabra. Pero como ya no está permeable la vena umbilical, pues ya no le decimos meso, ¿cómo le decimos? Ligamento falciforme. No sé si han visto el símbolo de la bandera comunista o el símbolo de la bandera de la URSS, que es un martillo cruzado con una hoz. Por si no conocían las hoces, pues es esa especie de
hoja curva, que generalmente se utiliza en el campo para cegar la cosecha. Teóricamente, como esto tiene la forma de una espada curva, entonces a este ligamento contorneado en color verde se le dice ligamento falciforme. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Estos son los medios de sostén y fijación que se alcanzan a ver en la superficie frénica. Si cambiamos la perspectiva, vamos a ver estos mismos medios, nada más que sobre la pared abdominal. Estamos viendo ligamento falciforme y ligamento redondo. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Ahora, si nos vamos a la parte de atrás, alcanzamos a observar ahí un cacho de ligamento falciforme y aquí abajo un cacho de ligamento redondo. ¿Sale? Esa zona es un sitio donde el peritoneo reflexiona. ¿Qué quiere decir eso? Que el peritoneo viene recurriendo al hígado y justo en este sitio, en vez de seguir recurriendo al hígado, salta a la pared abdominal. Sale de aquí, se pasa a la pared abdominal, dejando primero que nada en el hígado una zona desnuda, sale un área desnuda. Y por otro lado, esa forma de contornear al hígado es denominada ligamento coronario. Sale ligamento coronario. Traigo un pulso de maraquero, pero cañón. ¿Vamos a ir hasta acá? Sí. Bueno, se dan cuenta de que los extremos del ligamento coronario no los marqué, porque esos tienen nombre propio. Se llaman ligamentos triangulares. ¿Sale? Ligamentos triangulares. Se supone que esos son los más chidos, los más efectivos para fijar al hígado. Pero ya quedamos que los más chidos en realidad son vena cava inferior con sus venas suprahepáticas. ¿Vamos bien hasta el momento? Sale. Mismas estructuras, pero ahora en la perspectiva de la pared abdominal. Aquí viene el peritoneo recurriendo a la pared abdominal y se refleja para empezar a recurrir al hígado. ¿Sale? Por cierto, hay una estructura que hemos estudiado previamente o la hemos visto previamente y sabemos que termina en el hígado, pero ¿dónde del hígado concretamente? Pues miren, el aumento menor va del hígado al estómago y la primera porción del duodeno. Concretamente en el hígado, ¿dónde se inserta? Pues vemos que agarra parte de la fisura umbilical y parte de la fisura portal. ¿Sale? De hecho, si recuerdan las estructuras que están en la fisura portal, les había mencionado que están en el ligamento hepatoduodenal. ¿Ok? Aquí vemos la inserción del aumento menor sobre el hígado y en la siguiente vemos la inserción del aumento menor sobre la curvatura menor del estómago. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas hasta el momento? ¿No? Bueno, esperen un tantito, voy a ver si ahora sí ya está. ¿Cómo es su tiempo? Mátenme. Aquí no hay tanta. Se desvía. De su irrigación. Fíjense que aproximadamente entre un 20 y un 30% de todo el caudal sanguíneo que llega al hígado llega a través de la arteria hepática propia. Entonces dirán ustedes, achis, los mariachis. Entonces, ¿quién le manda ese otro porcentaje de la irrigación? Pues ese otro porcentaje de la irrigación llega al hígado a través de una vena. Suena raro, pero una vena le lleva entre el 70 y el 80% de la irrigación del hígado. Y esa vena se llama vena porta. De hecho, ahorita después del hígado corresponde vesícula biliar, después de vesícula biliar corresponde páncreas, después de páncreas corresponde vaso y después de vaso vamos a ver un tema especial que es el del drenaje venoso, pero se los coloco aquí para que vayamos entendiendo. Miren, prácticamente todo el tubo digestivo, las glándulas asociadas y el vaso drenan su sangre, pero esa sangre no se va directo a la circulación mayor, no se va a ninguna de las venas cavas. ¿Qué es lo que pasa? Que todos esos caudales de sangre recolectados del tubo digestivo se dirigen hacia el hígado, constituyendo una gran vena que se llama vena porta. ¿Sale? Entonces, la vena porta le lleva la sangre al hígado. Esto implica una relación privilegiada entre el tubo digestivo y el hígado.
Esa forma en la que la sangre se recolecta, de hecho, tiene un nombre específico que es el de sistema porta hepático. Más o menos, algunos dicen que es una estación de policía, pero yo diría que el hígado es como una estación aduanera. No se trata solo de evitar que entre lo malo, se trata de que aquello que llega nosotros lo reorganizamos. O como un centro de distribución de Amazon, ¿no? Entonces llegan los paquetes, pero tú tienes que decir, este va para Puebla, este va para México, este va a la casa de Emil, este va a la casa de Blue, y etcétera, ¿no? Entonces se trata también de que todo lo que se recibe se tiene que redistribuir. Ahora dirán ustedes, oigan, pero no es como que el hígado tenga una conexión con todos los órganos del cuerpo humano, pero el hígado puede asociarlos a moléculas que funcionan como direccionadores o marcadores. Por ejemplo, el hierro no anda libre por ahí en el torrente sanguíneo. El hierro va acoplado a una proteína que se llama ferritina. O la mayoría de los metales van acoplados a albúmina. O otras variantes del hierro van asociados a los grupos M, etc. ¿Sale? Entonces, muchos compuestos no andan nomás porque sí por ahí, sino que van acoplados a unas proteínas que los transportan. Es así como el hígado funciona como ese centro de distribución tipo Amazon. ¿Vamos bien hasta acá? Además, ahorita ya no se ve, afortunadamente, pero fíjense que todavía el año pasado me tocó atender a una paciente con esta cosa. Antes se veía mucho algo que se llamaban abscesos hepáticos amebbianos. Una infección por amibiasis intestinal se complica con la migración de las amibas al torrente sanguíneo. Pero como ese torrente sanguíneo no se va directo a las venas cavas, esas amibas primero llegaron al hígado. El sistema inmune del hígado no fue capaz de combatir a la infección amebbiana, pero la contuvo, formando ese absceso hepático amebbiano. Oiga, pero al final el absceso creció, hizo unas fiebres tremendas. Sí, pero esa amiba pudo haber terminado directo en el cerebro, o pudo haber terminado directo en otro órgano más relevante y con menos capacidad de resistencia. Entonces también el hígado funciona como una contención para ciertos tipos de agentes lesivos o de infecciones. Otros ejemplos, el hígado evalúa lo que llegó y dice, ¿sabes qué? Tú estás feo, tú no vas a entrar, y le pone una ubiquitina. ¿Y qué pasa cuando le asocian una ubiquitina? No, yo ya llevo mi celular. ¿Quién subió eso? El químico chorro. Ok, bueno, cuando le asocian una ubiquitina a cualquier material proteico, lo destruye. Entonces, o copela en el cuello. Entonces, esa relación privilegiada, pues, termina resultando en todo lo que les acabo de comentar. Ahora, primera cuestión, ustedes pueden cortar la arteria hepática propia, ¿y saben qué le pasa al hígado? Nada. El hígado como si nada. Da mucha curiosidad que de ser el órgano que recibía la sangre con mayor elevación de oxígeno, pasa a ser el órgano que menos necesita oxígeno. ¿Sale? ¿Y qué pasaría si cortamos, en vez de la arteria hepática propia, a la vena porta? Todo vale gorro, ¿sale? El hígado se muere en cuestión de minutos. Bueno, tomen como referencia el marco de la pantalla. Izquierda, derecha, abajo, arriba. Díganme hacia dónde está la parte posterior del hígado. Díganme. No, sí, la parte posterior del hígado está atrás. Créanme que sí está atrás. Se los juro que sí está atrás. Pero tomen como referencia el marco de la pantalla. ¿Hacia qué marco de la pantalla está la parte posterior del hígado? ¿Se acuerdan cuál les dije que era la clave para saber dónde está la parte de atrás del hígado? Las venas. ¿Pero cuál vena? La cava inferior. Y por si no la reconocen, dice vena cava inferior, ¿sale? Entonces, la parte posterior del hígado está abajo, ¿sale? Cerca del marco de abajo. Bueno, entonces lo que pueden observar es que la vena porta se ramifica al interior del hígado.
Y de hecho sigue patrones muy constantes de un individuo a otro, es decir, casi todos tenemos una ramificación del hígado semejante. Vamos a hablar de la segmentación hepática, y para hablar de segmentación hepática, el lóbulo caudado será el segmento 1. Localicemos el lóbulo caudado, espérenme tantito. Sale. Elijan una letra para que sea el lóbulo caudado. No estoy viendo, si quieren elijan y ahorita me volteo. ¿Qué eligieron? La D. Yo digo que la D. Ay, perdón. Sí, el lóbulo caudado. Caudado. Suani, dijiste que es la D de dedo, D de Diosito. Pues correcto, la D de Diosito es el lóbulo caudado, ¿sale? Porque está junto a la vena cava inferior. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Ya todos lo reconocieron? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, entonces, en sentido antihorario, permítanme un tantito, muevo hasta acá. El sentido horario, digo, ya casi no tenemos relojes de manecillas, pero el sentido en el que se mueven las manecillas del reloj se llama sentido horario. Si vamos en la dirección contraria, eso se llama sentido antihorario. Entonces, en sentido antihorario, aquí está escrito, en sentido antihorario, vamos a comenzar a numerar los segmentos, ¿ok? Entonces, el caudado es el segmento 1, sale. En sentido antihorario, aquí coloco la flecha como referencia para que vean cómo vamos a ir numerando. ¿Cuál es el segmento 2? C. ¿Y el 3? B. ¿Y el 4? A. ¿Y el 5? E. ¿Y el 6? E. ¿Y el 7? E. Ya saben, segmentación hepática. ¿Sale? Bueno, hay dos detalles que me gustaría comentar particulares de este lado, de la segmentación de este lado, y es que uno de los segmentos es particularmente grande. ¿Cuál? E. Que es el segmento 7, ¿sale? Ese segmento es más grande. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Ahora, les cuento que en realidad son 8 segmentos. Por lo tanto, en esta cara, ¿cuál segmento no se ve? El 8, ¿sale? El 8 no se ve. ¿Vamos bien hasta acá? Sale, pues. ¿Le puedo regresar tantito? Una lana. Se ven bien devastados. ¿Y ya empezaron otra vez clases con sus demás maestros? Sí, así como usted, ya. Pues está bien. Así nos traemos. Ya nada más necesito. Y nos vamos. Qué barbaridad. ¿Es? ¿Cómo? ¿Qué barbaridad? Eso me recuerda a muchas clases que no me quiero acordar. Te juro. Ahorita es el fin de Hombre Araña. Sería el fin del tristito. Y yo, no, pues empezó a pegarle su brazo. Pero yo ya estoy cuidado. Ay, no sé. Sí, pero estaba yo estaba haciendo en el camión. Yo voy, te juro que estaba. Ok. Miren, vamos a hablar de la segmentación, pero ahora viendo la superficie frénica. Por si les cuesta trabajo de ubicarnos, estamos viendo el hígado perfectamente de frente, por lo tanto, este es su lado derecho, este es su lado izquierdo, ¿correcto? Bueno, ahora, lo primero que tendríamos que hacer es localizar en esta superficie al lóbulo caudado, y yo mismo les voy a contar que no se ve,
¿sale? Debería de proyectarse en ese sitio. Aproximadamente estaría en este sitio, cerca de la vena cava, pero en la superficie frénica no se ve. Si lo piensan, en la superficie visceral el octavo no se ve y en la superficie frénica el primero no se ve. ¿Vamos bien hasta acá? Muy importante, por favor, si toman una foto o si están grabando o lo que sea, pongan una nota que diga que esto no se ve. Lo dejo como referencia, pero este lóbulo o este segmento realmente no se ve aquí. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, vamos a contar, vamos a numerar nuestros segmentos, pero ahora lo haremos en sentido horario, ¿ok? Entonces van apareciendo las letras, ¿ok? Y vamos a numerar en sentido horario. Vamos a numerar siguiendo este patrón. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, voy a quitar tantito el círculo para que vean las letras, pero espero que no se pierdan del orden que debemos ir llevando, ¿sale? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Sí, es exactamente el punto. Bueno, entonces, D no se ve, pero sería el segmento 1. D no se ve, pero sería el segmento 1. Entonces, C es el segmento 2. B es el segmento 3. A es el segmento 4. Noten que todo esto es el segmento 4. ¿Sale? Todo eso es el segmento 4. Es decir, en esta vista el segmento más grandote es el 4. G es el segmento 5. F es el segmento, E es el segmento, y no tiene letra, pero vamos a poner una Z, es el 8. Aquí sí se ve el segmento 8, el que no se ve es el 1, ¿sale? En esencia, simplemente es aprender dónde se aplica el sentido horario, dónde se aplica el sentido antihorario, cuál es el que falta y cuál es el grandote en cada una de las vistas. Más que aprendérselos de memoria, es aprenderse un patrón, las excepciones a ese patrón, y ya lo tenemos. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, parecido al pulmón, parecido a lo del pulmón. Bueno. Esto es lo que les anticipaba, las venas suprahepáticas son el principal medio de sostén del hígado. Hay 3 venas suprahepáticas. La vena suprahepática izquierda, la vena suprahepática derecha, que creo que aquí le moché el nombre, y la vena suprahepática intermedia. Derecha, intermedia e izquierda. Derecha, intermedia e izquierda. ¿Vamos bien hasta acá? Esas venas son medio de sostén y además son las que finalmente toda la sangre que vierte el hígado la devuelven al sistema de la vena cava inferior. Bueno. En este esquema, en la parte inferior, permítanme tantito nada más. Ay, sonó bien que es pulmón. Guácala. Es el mío. Y día uno con 2 apenas, ¿eh? Ya uno. Prometo. Quitamos un café. Está su compu también, la mujer. Voy a querer que me diga. No, ahora ya. ¿Quieres sacar mi enfermedad? No, soy un vampiro. No. La policía. Decía Renzo. La vacina está ahí. Ya, miren. A continuación tenemos un esquema de la organización interna del hígado. En este esquema de la organización interna del hígado, abajo vemos la llegada de la triada portal. Que vemos la llegada de la arteria hepática propia, la llegada de la vena porta hepática y en realidad es la salida de un conducto biliar. ¿Vamos bien hasta acá? Concretamente vemos al conducto hepático común. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, aquí tenemos una triada portal.
Porque se produce la combinación de la vena porta o una de sus ramas, la arteria hepática propia o una de sus ramas, un conducto de bilis y ya. ¿Qué creen? Aquí en microscópico también tenemos una triada portal. Porque también hay una rama de la hepática propia, una rama de la vena porta y un conducto de bilis. El concepto de triada portal no se refiere específicamente a una estructura anatómica, se refiere al patrón. Vena porta una de sus ramas, arteria hepática propia una de sus ramas, conducto de bilis. ¿Vamos yendo hasta acá? ¿Sale? Ok. Pues acá está escrito. La triada portal, vena porta una de sus ramas, arteria hepática propia de sus ramas y vía biliar. ¿Sale? Fíjense que el hígado está rodeado por una cápsula fibrosa, aparte de que el peritoneo está rodeado por una cápsula fibrosa que se llama cápsula de Gleason. Aquí está, cápsula de Gleason o cápsula fibrosa perivascular. Y la cápsula de Gleason tiene algo muy interesante, lo rodea por fuera, pero junto con la triada portal se mete y termina revistiéndolo también por dentro. Entonces la cápsula de Gleason le da resistencia no solo porque lo forra por fuera, sino también porque lo forra por dentro. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por